Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué es madre ser madre? Hoy me acompaña Danely Montero. Ella es licenciada en nutrición, es mexicana y es creadora de DM Nutrición en Instagram. Y bueno, realmente es que desde el inicio yo quiero presentarla porque este tema realmente merece toda nuestra atención y empatía. Mi querida, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte acá. Ay, muchísimas gracias, Mafe. Es un gusto para mí estar aquí contigo y con las chicas que te escuchan. Este tema que les tenemos preparado, la verdad, está súper, súper padre. Bueno, decimos en México súper padre, súper cool para el resto de la gente que no es de México. Les va a gustar mucho, estoy segura. Sí, yo lo sé que sí, y pues sobre todo es que quiero que hablemos como de también desde la información, desde el amor y la empatía, ¿sabes? Porque también es un tema que genera a veces mucha polaridad, ¿no? Unas veces se habla, otras veces no. Entonces, bueno, pero antes de empezar, por favor, cuéntanos sobre ti, cómo llega a apasionarte la nutrición o cómo llegas a ser licenciada en nutrición y sobre todo los trastornos de conducta alimentaria, que es de lo que hablaremos el día de hoy y que desde tu cuenta nos das información tan pero tan valiosa y me llamó mucho la atención y te lo decía antes de empezar, una nutrición no centrada en el peso, anticultura de dietas, que de eso hablaremos durante el podcast. Ok, bueno, pues básicamente yo empecé a estudiar nutrición en el 2014, si no mal recuerdo, inicié la licenciatura. Y yo inicié como todas las personas que entramos a la carrera, ¿no? Queriendo combatir la obesidad, queriendo mejorar hábitos, con este como background de quiero mejorar, entre comillas, mi cuerpo, quiero ponerme más atlética, etc., ¿no? Sí, también con un trasfondo muy personal, como la mayoría de las personas que ingresan a la carrera de nutrición, para mejorar, entre comillas, nuevamente, los cuerpos, ¿no? Y así fue la mayor parte de la carrera hasta que pues empiezas a ver, por ejemplo, nutrición enteral y parenteral, que es la parte más clínica, que es una parte preciosa. Allí dije, ok, creo que no me quiero centrar en esto que siempre nos han dicho que el nutricionista o el nutriólogo que es para bajar de peso. Y dije, esto no es lo mío. O sea, verdaderamente enfocarme en que las personas bajen de peso no va a ser lo mío, me gusta más lo clínico. Y me voy a hacer el servicio social, que acá en México es obligatorio, a un hospital de alta especialidad. Y ahí dije, ok, creo que me gusta mucho lo clínico, me gusta el paciente crítico, me gusta la nutrición enteral, parenteral, que es por vía de sondas, ¿no? Y así me aventé pues todo un año con todo un gusto por esta parte de la nutrición, pero es un hospital público en México, ¿no? Que es el Seguro Social de México, pero te das cuenta que hay muchísimas, muchísimas pues cosas que no están bien dentro del área de la salud. Y dije, creo que la nutrición que nos han hecho ver No es. no tiene nada que ver con la realidad, al menos en México no tiene nada que ver. Y ahí me empezó a hacer como una, ya sabes, como una cosquillita de creo que no está bien, creo que no me encanta. Salgo y digo, bueno, a ver qué hago, empiezo a tomar como diplomados en nutrición clínica, yo superpuesta en la clínica y se viene pandemia. Inicia la pandemia a los pocos meses de que yo salgo del seguro, bueno, del hospital, y empieza este boom y este auge por una preocupación excesiva por bajar de peso, por hacer ejercicio. Y yo decía, pero ¿cómo estamos encerrados, no? Y de cierta manera yo también estaba como en este bucle de, sí, hacer ejercicio. Pero yo decía, pero es que estoy encerrada y me siento mal por estar encerrada. ¿Cómo deberíamos estar preocupándonos por hacer ejercicio y no por literalmente sobrevivir a una pandemia, ¿no? Y ahí se dispara como la cosquillita que yo tenía de la nutrición no debería ser así. Y nada, me pongo a investigar y me doy cuenta que hay otras maneras de ver la nutrición, que es esta nutrición no centrada en el peso, bajo un enfoque que se llama salud en todas las tallas o Health at Every Size en inglés. Empiezo a investigar un poco más de alimentación intuitiva, de trastornos de la conducta alimentaria y me hace como el destello y digo, claro, es aquí. Es aquí como de verdad me gusta la nutrición, cómo me hace todo el sentido, cómo incluso con la nutrición convencional o tradicional estamos orillando a todo esto que lo tenemos, Mafe, súper escondido, lo tenemos como si no existieran, como si los trastornos de la conducta alimentaria no se hubieran disparado casi un 200% en la pandemia. Estas cifras son como
que los TCA siguen existiendo e incluso me lo han dicho, ¿no? Cuando de repente me presento con personas nuevas y es como, soy nutrióloga, pero en México decimos nutrióloga, pero es como antes de que me digas algo para que te baje de peso, soy nutrióloga, pero no convencional. O sea, yo no me dedico a bajar de peso, porque yo ya sé que después de un soy nutrióloga, va a decir, ay, no me veas comer esto. Ay, Sí, qué pena, ya me total. viste con el chocolate, ¿no? Entonces, a mí eso me incomoda muchísimo y yo me anticipo de, sí, soy nutrióloga, pero no voy a juzgar tu plato, no, ni siquiera estoy viendo cuánto pesas, no tengo una calculadora o una báscula en mis ojos, no te preocupes, no pasa nada. Y muchas veces me dicen, ¿pero qué haces? O sea, ¿cómo? Y digo, bueno, ¿ubicas anorexia? Ajá, ¿ubicas bulimia? ¿A poco todavía eso existe? Y es como, sí, y existe más que antes, mucho más que antes. Claro, no, y qué interesante, ¿verdad? Eso que nos cuentas, porque es como ver un poco más allá, ¿no? Yo siento como que todo el sistema te prepara, te enseña para que tú literal no pienses o no te salgas de esa burbujita. Y cuando tal vez nosotros los que decidimos decir, esto no está bien, se siente y se ve algo que para mí no es lógico o que no tiene, no sé, hay algo, ¿no? Y te vas por Exacto. otro lado, entonces ahí también hay una mirada de, ¿y esto qué es? ¿Te lo estás inventando? ¿De dónde lo sacas? ¿Qué pasó? Pero qué interesante, ¿verdad? Lo que nos cuentas y mira, se convirtió en tu pasión y de verdad que, como te dije, tu página me conectó un montón y con la información tan valiosa que nos compartes. Y mira que para poder reconocer, ayudar y guiar en algo en general, pues debemos estar informados y entender qué es lo que pasa. O sea, no podemos solamente reconocerlo si no sabemos de qué se trata. O sea, si de pronto hoy mamá, familiar, adolescente, en cualquier edad estás escuchando este podcast y ve el nombre, ¿no? Que es trastornos de conducta alimentaria, pero dice, bueno, no sé si esto sí lo tengo, si no, si yo pasé por esto, debemos realmente hablarlo para conocerlo. Así que yo quiero que hoy nos cuentes qué son los TCA o trastornos de conducta alimentaria y cuáles son. Empecemos por ahí. Ok, bueno, los trastornos de conducta alimentaria se categorizan como enfermedades mentales graves, ¿ok? Estas enfermedades mentales tienen una alteración en los patrones alimentarios y los trastornos de la conducta alimentaria se pueden dividir, o ya actualmente en el DSM-5 se dividen en dos, trastornos de la ingesta y trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la ingesta sería como pica, que pasa mucho en las mujeres embarazadas que tienen antojos o comen cosas que no son comestibles, ¿no? O sea, gis o tiza, tierra, ladrillo, jabón, cabello, esa sería como la pica. Y los trastornos de la ingesta, no precisamente tienen una particularidad de preocupación por el cuerpo, por la imagen corporal. Puede no haber una preocupación por el cuerpo, pero sí hay una alteración en la ingesta. Vaya. También está la rumiación, también está el ARFID, que es un trastorno evitativo, pasa mucho en niños y que no es el simple niño de piqui con la comida, ¿no? Es un trastorno de la ingesta donde el niño no se le antoja la comida por texturas, por sabor, por olores, donde verdaderamente hay una aversión significativa donde el niño ya no quiere nada, ya no quiere comer porque esto está muy suave, porque esto está muy duro, porque le tienen miedo a esas texturas, porque le tienen miedo al sabor. Y este trastorno en particular puede generar muchísimas deficiencias nutricionales por lo mismo de que el niño no come, ¿no? Entonces, esto Claro. sea como, Ujú. dime. No, hay una fobia alimentaria, una fobia a los alimentos nuevos, incluso ese término y que bueno que lo tocaste porque en el anterior podcast hicimos un live con la psicóloga y ella lo nombró y yo como tal, te voy a ser sincera, o sea, pensamos que solamente existen los niños selectivos y picky eaters, pero no, es que el ARFID realmente, por más que ellos digamos que quisieran comer, no pueden hacerlo porque es una fobia. Es como cuando tú le tienes fobia a las arañas, ¿no? Ellos le tienen fobia a los nuevos alimentos. Entonces, qué bueno que Exacto. lo nombraste. Sí, 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 no es el niño que yo te decía de simplemente el niño es picky, pero no, acá son de verdad niños que no quieren y no van a comer y no se les va a antojar y no lo van a querer y te lo van a aventar. Entonces son niños que terminan
teniendo aversión no solo a los alimentos nuevos, sino a los alimentos en general, porque puede hacerse de manera crónica y hay niños que ya de verdad no comen nada, ¿no? Sí. Entonces, esos serían como trastornos de la ingesta. Pero también tenemos trastornos de la conducta alimentaria, lo que ya te decía, anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Tenemos otros trastornos que son como no especificados, ¿no? Como el TANE, donde compaginan un tanto ciertas conductas, tanto de anorexia como de bulimia, como de trastorno por atracón, ¿no? Y muchas veces creemos que solo es como la anorexia y ya, y la bulimia y ya, pero no, también estas se dividen o se subdividen en anorexia nerviosa, de baja frecuencia, purgativa, restrictiva, lo mismo con la bulimia. Cuéntanos un poquito sobre esa anorexia nerviosa. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa? Ok, la anorexia nerviosa, pues básicamente es este trastorno de la conducta alimentaria donde hay una excesiva preocupación por el peso o por la imagen corporal. Y muchas veces creemos o tenemos la mala idea de que la anorexia es simplemente dejar de comer, ¿no? Incluso hay anorexia donde puedes no dejar de comer, donde sigues comiendo, pero hay esta excesiva preocupación por subir de peso, por engordar, porque el cuerpo cambie, y puede ser purgativo, restrictiva, es decir, que se usen conductas para purgar y conductas donde se restringen los alimentos, como cuál sería una conducta. Ayuno, tan solo el tan alabado ayuno intermitente puede ser una conducta desordenada, que las conductas desordenadas son como el pre al TCA, ¿no? O al trastorno de la conducta, al trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, hay conductas como el ayuno intermitente, que básicamente lo que hacen es evitar comer durante muchas horas en el día. ¿Para qué? Pues para bajar de peso. Entonces, esas son como conductas que van llenando como el jarrito de piedritas que pueden detonar en un TCA. Entonces, esa es la anorexia, donde hay una preocupación excesiva por el peso y se llevan a cabo conductas restrictivas, como dejar de comer, como evitar ciertos alimentos, por ejemplo, la dieta keto, que se quitan todos los carbohidratos. También es una dieta que puede ser la gotita que derrama el vaso para desarrollar un TCA. Ok, listo. ¿Y la bulimia? La bulimia también es un trastorno de la conducta alimentaria, donde también hay una preocupación por el peso, pero a veces no es tan significativa o tan fuerte como lo puede ser en la anorexia. No quiere decir que sea menos peligrosa, no, porque la bulimia tiene conductas compensatorias que usualmente son purgativas, es decir, los vómitos, los laxantes, el ejercicio compensatorio, los diuréticos. Entonces, en la bulimia están presentes estas conductas. Más que el no comer, está un episodio de atracón, que es una ingesta elevada de alimento, y luego viene la compensación, ¿sale? Entonces, comen mucho, grandes cantidades de alimento en muy poco tiempo, y luego hay una compensación con el vómito, con el laxante, con el diurético, con el ejercicio. Hay mucho desconocimiento, Mafe, sobre la bulimia, sobre, es que yo no vomito, no tengo ningún problema, pero vives con laxantes en mano. Pero si comes una dona o si comes un pan y te saliste, entre comillas, de tu plan, corres a hacer ejercicio para quemar esas calorías, para sacar lo comido, para compensar. Entonces, así también se puede ver indicios de la bulimia, donde hay una actitud para compensar lo que tú ya comiste. Claro, y por eso te lo pregunto y es tan importante hablarlo y decirlo porque ya al estar informados o al escucharlo podemos hacerlo visible. Es eso, hay que hacerlo visible para poder conocer y poder ayudar o ayudarnos a nosotras mismas. Y mira que para mí esto es una lucha invisible. O sea, los trastornos de conducta alimentaria son luchas que tenemos porque yo creo que nunca lo había dicho, no sé si en redes o pública, aunque hice un episodio contando un poco sobre lo que tal vez para mí había sido todo el proceso, pero ya cuando empiezo a leer, empiezo a saber, yo tuve un trastorno de conducta alimentaria, siempre pensando en no me quiero engordar, es ese temor. Y era una lucha que solo tenía conmigo, ¿sabes? Que yo creo que mi mamá nunca supo, ni mi familia, porque son cosas que tú vas simplemente pensando que es normal querer a cierto peso, que o que incluso
uno nunca piensa es que quiero padecer esto. O sea, tú nunca dices, me voy a levantar hoy y hoy quiero tener un trastorno de conducta alimentaria. Esto no es algo de querer. Esto es algo que se desarrolla y ya vamos a ver cuáles son como esos factores que disparan estos trastornos, pero sí es importante saber que al hablarlo también se convierte en una voz para esas personas y poder decir, ¿cómo puedo ya sea dar un paso? Primero es reconocerlo, ¿no? Para mí es reconocerlo, luego poder dar un paso para buscar hacerlo diferente o de dónde vienen también todas esas creencias, ¿cierto? Algo más, mi querida, en la anorexia, no todos los cuerpos adelgazan, ¿cierto? Entonces ahí por eso también digo Cierto. que es invisible, porque uno lo puede tener, pero el cuerpo de uno no se ve como, uno se imagina anorexia y bulimia súper delgados, así como solo los huesos, ¿cierto? Entonces eso no pasa. Puedes tener un Cierto. peso normal. Cierto, puedes tener un peso normal, un sobrepeso o una obesidad categorizándonos en el IMC. Aquí hay algo bien importante que qué bueno que lo mencionas, Mafe. Menos del 6% de las personas que tengan un TCA van a tener bajo peso. Es decir, de 100 personas que puedan desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, menos de 6 van a estar en esta imagen que nosotros tenemos de un TCA, que es en los huesitos, ¿no? Sí, Ya una depresión, una masa muscular y una masa grasa disminuida, no, solo 5 personas llegan a estar así. Las demás 95 personas pueden tener lo que ya te decía, un normopeso, o sea, el peso normal, el peso en sobrepeso o en obesidad. Y pasa algo muy particular con la anorexia, que hay una categoría que es anorexia atípica. ¿Y qué es lo atípico de la anorexia típica, que está súper mal? Es el peso. Tienen todas las conductas de la anorexia, pero el peso no está disminuido. ¿Y por qué se le pone esta categoría de atípico? Por pues un sistema médico gordofóbico donde se considera menos grave o menos mal que sea una persona gorda, y digo gorda sin estigma y sin una sí. connotación peyorativa, que tenga pues anorexia, ¿no? Entonces, incluso a las personas gordas se les infradiagnostican los trastornos de la conducta alimentaria, pues por este sesgo y por esta gordofobia donde, ay, bueno, pues es gordo pero está intentando bajar de peso, deberíamos aplaudirle, ¿no? Pero de fondo hay un TCA y que, como lo mencioné al inicio, son enfermedades mentales, entonces no tienen una apariencia física. No vamos a ver una persona y decir, claro, tiene un TCA. No, es muy difícil con solo ver a una persona y con su cuerpo decir, tiene un trastorno de la conducta alimentaria, es muy difícil. Es como, no es como, por ejemplo, las enfermedades dermatológicas, ¿no? Si un dermatólogo te ve, dice, claro, tienes dermatitis seborreica, claro, tienes herpes zóster, claro, tienes eczema. No, incluso hay dermatólogos que necesitan hacer muchos estudios o de acuerdo a muchas enfermedades, ¿no? Entonces, en las enfermedades mentales, pues todavía se necesita hacer muchísimos más estudios para poder adentrarse a esa mente y decir, ok, ¿qué es lo que está de base? Sí, pero mira que como profesionales como tú, cuentas como las tuyas, al hablar del tema, yo pienso que si más personas empiezan a ser más conscientes, lo que te digo es visibilizarlo y así probablemente se lleguen a más estudios y empiecen a hacer pues nuevos procesos, incluso desde la nutrición como tal en estudios, ¿no? Lo que te enseñan en la universidad. Y mira que ya que hablaste del peso, quiero que hablemos de eso. Y para hacerte la pregunta, quiero contarte como una pequeña historia y es que tuve una asesoría de una mamita que quería implementar buenos hábitos con su chiquito, pero sobre todo resulta que el niño asistía a un jardín del estado, ¿sí? Entonces el sistema le pedía que él tuviera un peso y sin importar cómo lo ganara. Entonces le mandaron como, le decían a ella, no tiene que darle mucho azúcar, como así que el niño está bajo de peso, pero tampoco era un peso bajo, bajo, sino era, no sé, ponle 1 kilo. Pero aquí es como, ya sea 1 kilo hacia arriba, 1 kilo hacia abajo, cuando uno de mamá va a pediatra y te dicen el niño no está dentro de la curva, entonces ahí uno sale como alarmado como estoy haciendo algo mal, el niño está bajo de peso, pero quieren que yo le dé este polvo.
para inflarlo, porque ni siquiera es nutrirlo, sino inflarlo para lograr sí o sí el peso, porque si no llegaba el peso, entonces el estado o este sistema iba a estar a la vista de por qué el niño no tiene ese peso. Y pues claramente dime cómo esto afecta en una familia, en una mamá, o sea, lograr solo un número en la balanza, sin importar cómo. O sea, no le preguntaron hábitos, entornos. Yo le decía, ¿no te hicieron una evaluación más integral? Si quieres, cuéntale que estás en un proceso de hábitos, que ya llevamos 3 meses trabajando en los hábitos, y yo le preguntaba, al niño le brilla el cabello, le crecen las uñas. Y me decía, no, solamente fue el peso y a como el lugar tiene que subir. Entonces, la gran pregunta para ti, ¿el peso ideal existe? No, el peso ideal no existe. Incluso este es como un, pues, todavía un tema de conflicto, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, sí existe. No, no existe. El peso ideal o la mayoría de estas tablas o estas curvas que mencionas tú son tablas que se hacen y malamente, al menos en México, como no hay como una tabla específicamente mexicana. ¿Y qué pasa aquí, Mafe? Que estas tablas son hechas en niños americanos o en niños europeos que no se contempla la diversidad. O sea, no somos lo mismo los latinoamericanos, incluso entre tú y yo, latinoamericanas, pero entre Colombia y México hay mucha diferencia también, ¿no? Entonces, no se contempla mucho la diversidad corporal y básicamente estas normas lo que ponen es un niño normal. ¿Qué es un niño normal? ¿Para quién es un niño normal? Puede que los papás sean de talla baja, puede que los papás sean de talla alta y que si entonces el niño está creciendo en cuanto a estatura muchísimo más que su promedio, entonces se va a salir de estas curvas, entonces es súper caótico porque ya está en el percentil, no sé qué, ya se salió de la curva. Sí, pero voltea a ver a sus papás son altos, o voltea a ver a sus papás, ¿cuál es la contextura o la complexión de los papás? Si los papás son pequeños, si son delgados, si son de estatura baja, no esperemos que el niño sea alto, no esperemos que el niño tenga una contextura grande. Entonces, estas tablas no contemplan la diversidad corporal y tampoco contemplan la diversidad cultural, la diversidad que hay entre los niños de Europa, que entre misma Europa son diferentes, en niños de Latinoamérica, los niños mexicanos, los niños colombianos, que sí hay un bajo peso esperado para la edad, para la estatura, sí, entonces en eso hay que, justo lo que tú decías, hacer una evaluación muchísimo más integral. ¿Cómo Total. es el papá? Tal vez quien trajo al niño a la escuela es mamá, que pasa mucho, ¿no? En las maternidades muchas veces se llevan la mamá el gran paquete de inscribir al niño, de llevarlo al médico. Entonces, si el médico solo conoce a la mamá, pues probablemente también va a haber un sesgo de no ver al papá. La genética no viene solo de la mamá, la genética viene del papá. Y muchas veces, como decimos, abuelearon, ¿no? Puede que no tenga como tantos mis rasgos, pero sí tiene los de mi papá. Y tal vez mi papá es una persona muy grande o tal vez mi papá es una persona muy pequeña y yo sí estoy diferente a él, pero tengo la genética y el niño se parece un montón, ¿no? Entonces, se pasan como de largo todas estas Aspectos que deben aspectos, ser. estas aristas, claro, que tienen, que deben de tener una evaluación de, a ver, ¿los papás son grandes? No. Tenemos aquí un punto para que el niño pues esté por debajo de la curva. ¿Cómo comen en casa? ¿Comen así, asá? Ok, el niño hace actividad física, sí. Em, ¿Cómo son sus abuelitos también? Investigar cómo es también el entorno del niño. Si el niño no tiene ningún problema en sus bioquímicos, o sea, su hierro está bien, su glucosa está bien, el niño está creciendo sano, pero simplemente va a ser un niño chiquito, pues entender que va a ser un niño chiquito. Así como también hay niños que van a estar por arriba de la curva y son niños sanos, son niños grandes. Son, estas tablas tampoco contemplan mucho el hecho de que ya hay muchísimas más familias multiculturales. Cada vez son más familias multiculturales, entonces claro que hay una mezcla ahí de entre una mujer mexicana que nuestra estatura promedio es muy bajita, pero tal vez está casada con, no sé, un australiano y su niño, pues es un mix, ¿no? Entonces, claro que si tú lo traes a México, el niño va a sobresalir probablemente con sus compañeritos, porque puede que le gane la genética, o si te lo llevas a Australia y el niño tiene la genética de la mamá y está chiquito, va a estar por debajo, porque este niño está súper chiquito. Sí, pero no, o sea, sí está chiquito, pero no está mal, simplemente es un niño
que tiene una estatura más pequeña que el promedio australiano, pero no porque el niño esté mal, sino porque tiene una mamá mexicana y la mamá mexicana es más pequeña que el promedio en Australia. Totalmente de acuerdo con lo que explicas y es eso, es no solamente centrarse en ese peso y nos pasa a los adultos. Por tantos años yo realmente tomaba acciones pensando en que como yo mido 1,68, entonces mi peso máximo eran 60 kilos o 1,70, entonces debía pesar 10 kilos por debajo. Y entonces, sin importar cómo fueran mis hábitos, una báscula. Si pesaba 60 kilos, listo, estoy en mi límite, pero siempre buscando. Entonces, imagínate desde dónde empieza todo eso, ¿no? No te preguntan en una cita y usted cómo está y toma los rayos del sol, duerme las horas adecuadas. Eso creo que jamás se lo preguntan a una mamá en pediatría y es tan importante. Entonces, qué bueno que lo menciones. Y entonces unido a esta pregunta, ¿en qué momento el peso sí se considera en riesgo? Porque si bien cuando te dicen estás bajo de peso, ok, uno se alarma, se preocupa, pero cuando te dicen, bueno, tu niño está subido 1 kilo, 2 kilos, o cuando pues ya de adultos nos dicen, usted tiene 3 kilos de sobrepeso o ya llegamos a sobrepeso, ¿en qué momento ese peso sí se considera riesgo? Ok, en la nutrición hay algo bien importante, Mafen, que es la evaluación del estado nutricio de la persona, ¿no? Y la evaluación del estado nutricio contempla varios factores. A, antropométricos, es una ABCD y se contempla ahorita una E. A, antropométricos, que son precisamente estas medidas, la estatura esperada para la edad, el peso, circunferencias de, no sé, media de brazo, de cintura, de cadera, en bebecitos la circunferencia del cráneo, ¿no? Son varias medidas corporales. Luego tenemos la B, que son los bioquímicos, que son todos estos laboratorios de sangre, de imagen, de orina, para ver que los niveles bioquímicos estén en orden o si hay algo fuera. Tenemos la C, que es la clínica, que es decir, por ejemplo, la pérdida del cabello, cabello frágil, uñas débiles, no sé, manchas en los ojos, pupilas dilatadas o las mucosas con colores muy claros, ciertos olores, esa es la clínica. La D es la dietética, porque es básicamente esto que ya hablábamos de cómo come bien, en casa llevan, no sé, vegetarianismo, veganismo, el niño tiene alguna versión, es picky, no es picky, qué le gusta, qué no le gusta, es alérgico a algo, esa es la dietética. Y se contempla actualmente una E, que es el estilo de vida, que muchas veces se obvia, se ignora por completo, que es el niño duerme, descansa, o tan solo el adulto duerme, descansa, como es tu horario laboral, a qué hora trabajas. Bueno, entonces en ese horario laboral tienes un espacio para comer. Entonces, en la evaluación del estado dietético, digo, nutrición, muchas veces nos quedamos con el A, antropométricos. Uy, está fuera de la curva. Todo mal. Ajá, pero ¿dónde queda el B, C, y D y E? Entonces, para hacer una evaluación de que el niño esté en riesgo de desnutrición, esté en riesgo de malnutrición, esté en riesgo de alguna deficiencia nutricia, no nos podemos quedar solo con el A. Necesitamos ir por el B, por el C, por el D y por el E. ¿Sale? Entonces, si puede que en el A esté debajo de la curva, ok, no es alármate y, ay, mi niño está desnutrido, no es, ok, el niño está por debajo de la curva, vamos a ver todo lo demás. Y si ya vimos que el niño en sus laboratorios están bien, la clínica está bien, su cabello está bien, sus uñas están bien, su piel está bien, tenemos una dietética, el niño come de todo para su edad, y no esperemos que un niño de 1 año ya coma sin fin de cosas, ¿no? Ajá, entonces, come de acuerdo a su edad. Perfecto. En el estilo de vida el niño descansa, tiene sus horarios de siestas, tiene sus horarios de tener pantallas o de juego o Juego al aire recreativos, libre. aire libre, texturas, todo lo motriz para los niños. Ah, ok, está súper bien. Entonces, volvemos al punto A y decimos, el niño está chiquito, ¿cómo está mamá? ¿Cómo está papá? Lo que ya te decía hace un rato, ¿no? Investigar el entorno del niño. Ah, el niño está bien. Entendamos que la diversidad corporal existe y probablemente sea un niño chiquito. Punto. Hay muchos factores que dentro de la nutrición y dentro de la misma pediatría se deben de investigar para no solo quedarnos con el, está fuera de las percentiles.
está fuera de las curvas. Pues puede que esté fuera, sí, pero eso no quiere decir que automáticamente esté mal. Volvemos al punto de, em, por ejemplo, hay factores que pues pueden predisponer a ciertas enfermedades o demás, ¿no? Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, tú y yo que somos de una tez más morena y si nos vamos a, no sé, a una escala de color de la tez, nosotros estamos fuera de lo contemplado normal, ay, estamos mal, no, pues simplemente es mi piel, Claro, hay diversidad. O hay sea, diversidad, claro. exacto. Ok. Antes nosotros de empezar el podcast, yo te preguntaba sobre la obesidad, que si esto era una enfermedad, no era una enfermedad, es un factor de riesgo y lo mencionaste y quiero que nos lo cuentes acá, por favor. Ok, se contempla que la obesidad es una enfermedad a partir del 2014, que la Sociedad Americana dijo vamos a tomarla como enfermedad. Esto siendo pues como contrario a lo que decía el Comité de Ciencia y el Comité de Ética, de que no se contemplara ya como una enfermedad, porque falta todavía mucha investigación para decir sí, es enfermedad y se desarrolla por esta única cosa, ¿no? Entonces, hay más de 100 factores que influyen en el peso, que muchos ni siquiera están dentro de nuestras manos, ¿no? Entonces, por eso se pide o se hace este llamado a que se siga contemplando como un factor de riesgo, porque no todas las personas gordas, y repito, digo gordo sin estigma o sin una connotación peyorativa o negativa, no todas las personas gordas están enfermas, así como no todas las personas delgadas están sanas, ¿no? Entonces, tener cierto peso no quiere decir que automáticamente tú te vas a enfermar. ¿Puedes tener mayor predisposición? Sí, como en este mismo tema de la piel. ¿Las personas blancas o de tez blanca pueden estar más predispuestas a desarrollar cáncer de piel? Sí. Eso no quiere decir que todas las personas blancas van a tener cáncer de piel y que, por ejemplo, las personas morenas nunca vamos a tener cáncer de piel, ¿no? Entonces, ¿es un factor? Sí nos puede predisponer al desarrollo de ciertas enfermedades, sí, pero no hay una sola enfermedad, Mafe, que le dé solo a las personas gordas. También le da a las personas delgadas. Diabetes, hipertensión, Total. triglicéridos elevados, también lo pueden tener, lo podemos tener las personas delgadas. Entonces, no es único de un tipo de cuerpo. Ok, súper entendido. Y hablando de esos factores de riesgo, ya quiero que otra vez volvamos a los trastornos de conducta alimentaria y es, ¿cuáles son esos factores que pueden contribuir a ese desarrollo? Y no estoy segura si se desarrollan solamente en la etapa de adolescencia y porque yo tengo como esta creencia que se desarrollan en la etapa de adolescencia, es porque en esta etapa pues hay como mayor reconocimiento de cómo te ves físicamente, de lo que pues las personas pueden opinar de ti y también te lo digo porque para mí personalmente fue un factor que detonó, ahí empecé primero con mi insatisfacción corporal, o sea, fue el ver ese estándar de belleza que se tenía tal vez en esa época y todas mis amigas eran delgadas, digamos como sin mayo, sin caderas, normal, así, y yo soy una mujer curvy, entonces para mí no hacía, yo no hacía parte de ese estándar de belleza y además en esa época entonces estaba Britney Spears y Christina Aguilera, entonces eran cuerpos muy, muy delgados, sin las curvas que igual tenemos las latinas, pero yo no lo entendía en ese momento. Y después por todos lados hablaban de hacer dieta. O sea, era hacer dieta era igual a tener cierta alimentación restrictiva, no podías comer esto o comer, no sé, batidos o pastas. Para mí fue ahí y fue en la adolescencia. Pero me encantaría que por favor tú nos dijeras cuáles son esos factores de riesgo y si sí se dan en la adolescencia. Ok, vale, pues hay muchos, en los TCAs tenemos factores que nos predisponen, que nos mantienen y que nos detonan, ¿no? Entonces, tenemos factores genéticos. Los TCA son multifactoriales. No te puedo decir es solo por los estándares de belleza, que tienen un gran impacto, sí. O sea, eso es, no lo podemos ni siquiera negar. Pero tenemos muchos factores, ¿no? Hay genéticos, incluso se está observando mucho en anorexia que hay mucho factor genético. Si alguien, mamá, papá, desarrolló anorexia en algún punto de la vida, hay mucha probabilidad de que por genética el hijo también desarrolle, ¿no? Entonces, hay factores genéticos, factores sociales,
factores psicológicos, por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad, perfeccionismo que pueden predisponer o ser como un factor que te pueda, vaya, pues predisponer a desarrollar un TCA. El factor como de la sociedad es impresionante porque bien lo dices, los estándares de belleza. En los 90, inicios de los 2000, era que estaba como el boom precisamente de Britney Spears, Christina Aguilera, estas heroin chicks que eran mujeres con cuerpos como si consumieran heroína, a final de cuentas, pues de ahí venía el nombre de heroin chicks, que eran sumamente delgadas, y ahí empieza como el boom del estándar hiper delgado, hiper delgado. Si ya venía arrastrándose en los años 60, gracias a un pintor, un artista, dibujó, se llamaban, ahorita me llega el nombre, eh, eran como las chicas del nombre de este señor y dibujó mujeres con unas cinturas sumamente pequeñitas, pero pequeñitas, o sea, más pequeñitas que las princesas de Disney, ¿no? O sea, eran súper chiquititas y caritas como muy adolescentes y eran mujeres adultas, ¿no? Entonces ahí es cuando se contempla que fue como en los años 60 empezaron a tener como esta obsesión bastante severa por la delgadez y viene de qué? Pues de un hombre claro, ¿no? De un hombre que aparte tenía gustos medio pedófilos porque eran niñas, a final de cuentas sus dibujos eran como de niñas, caras de niñas, cuerpos como de niñas, pero siendo adultas. Ahí es cuando se contempla como el auge, ¿no? En los años 70, 80 es como que disminuye un poquito, pero en el 90 se dispara nuevamente y se dispara, pero ya como con curvilínea también un poco. En el 2000 es cuando ya llega sumamente delgado, que ya eran estas que te mencionaba, las heroin chicks, que teníamos como referente, pues a Paris Hilton, Lindsay Lohan, Christina Aguilera, pues todas estas, Kate Moss, que también fue en los 2000, y los 90 también, que empiezan a tener como esta apariencia sumamente delgada. Y ahí también inicia pues una ropa que era pues para esos años súper escotada, ¿no? De que el pantalón a la cadera, el mini topsito, el escote en espalda, que si la clavícula, que si se veían las costillas, el esternón, los huesos de la cara. Entonces ahí empieza el boom con también las dietas, porque para estar así, pues eran las dietas. Inclusive si te fijas, en esos años fue cuando empezaron las dietas que si ahorita las vemos no tienen ni pies ni cabeza. O sea, dietas de la dieta del sirope, la dieta de la piña, que era comer 3 días piña, la dieta de la manzana. Tal vez ahorita, en pleno 2023 volteamos a ver y decimos, ay, pues eso estaba muy loco. Sí, pero no importaba qué tan loco estuviera porque tenías que alcanzar ese cuerpo. Así es. Ahorita las dietas son un poco más, y voy a decir entre comillas, amables, porque no son amables. Si nos vamos a verlas bien, no son nada amables, pero ya tienen un poquito más de lógica de decir, bueno, comer 3 días piña, pues creo que no me va a hacer tan bien, ¿no? Pero bueno, tenemos la dieta de keto, que es by carbohidratos, cuando el carbohidrato, que es, pues básicamente la glucosa es nuestro combustible principal. ¿Cómo quitamos el combustible de nuestro cuerpo, no? Entonces, en esos años es cuando la industria de las dietas también tiene el mega auge y empieza a sacar polvos, tan solo el Slim Fast y todos esos polvos que empezaron en un boom de la que la malteada y solo como mis malteadas, de que solo como polvitos, ¿no? Entonces, ahí ese era como la gota que derrama el vaso para que una persona desarrollara un TCA. Y aquí dices tú algo muy importante, ¿solo pasa en la adolescencia? No, lamentablemente no solo pasa en la adolescencia, pasa en todas las edades. Y ese es uno de los mitos que tenemos en los TCAs, de que solo pasa en la adolescencia y en mujeres. Y lamentablemente no. Pasa en hombres, en mujeres, en niñas, en niños, en adolescentes, en mujeres en la tercera edad. De aquí me gustaría como dejarles y soltar la reflexión de todas conocemos a esa mamá, esa tía, esa abuelita que a sus 70 80 años sigue preocupándose por no subir de peso, que después de 10 hijos, porque así somos en Latinoamérica, después de 10 hijos, la abuelita sigue preocupándose por, "Ah, no puedo comer esta tortilla, no puedo comer este pan, ya subí de peso. Ay, no, y que toda su vida han hecho dietas.
Y no estoy diciendo que todas las abuelitas tengan un TCA, pero muchas abuelitas o muchas mujeres de la tercera edad han tenido toda su vida conductas sumamente desordenadas que tal vez con la edad hayan disminuido, pero no se han ido al 100%. ¿Por qué? Porque sigue habiendo este estereotipo, pues, de que las mujeres debemos vernos siempre jóvenes, nunca gordas, así tú tengas 80 años, ¿no? Entonces, sí, los estereotipos y los estándares de belleza siguen perpetuando mucho los trastornos de la conducta alimentaria. Lamentablemente, no pasa solo en la adolescencia. Incluso se empieza a describir que ya hay excesiva preocupación por el peso en niños a partir, niñas y niños a partir de los 5 años. Claro, pero mira que a veces pienso que el detonante, o sea, como tal, puede que un chiquito empiece a presentar esas conductas o a ver los alimentos o no quiero subir de peso, pero el detonante es en la adolescencia, pero hay que preguntarnos como papás qué estamos haciendo día a día, si es que estamos presionando a nuestros niños pues para desarrollar este trastorno mental. O sea, imagínate un chiquito y esto también me pasó en el parque aquí en mis niñas, una niña de 6 años y estábamos hablando como de las 11, la merienda, y entonces ella me dice, no, yo en la tarde no como merienda. Y le dije, ¿y por qué? Y me dice, es que estoy muy gorda y mi mamá pues me dice que debo estar a dieta. 6 años, mi hija mayor tiene 6 años. A mí el corazón se me estrujó y dije, ¿cómo así? Me dice, sí, entonces no como en la tarde nada, sino ya a la hora de la comida. Y le dije, ¿te da hambre? Y me dice, sí. Y yo, ¿y qué haces? Y me dice, no, pues no como. Y le dije, ok, ¿y qué comes cuando ya cenas? Y me dice, no sé, un sándwich, unas galletas. O sea, imagínate la mala información, pero cómo, y estoy segura que esa mamá no lo hace por querer dañar a su chiquita, sino tal vez no es que, verdad, no tenemos las herramientas y no sabemos cómo comunicarnos con ellos y no es decir, es que estás gordo, o sea, a un chiquito eso jamás se le dice y lo que tú dices, hay que ver y también ver, ok, a qué pediatra, a qué médico lo estás llevando, si dijo que estaba gordo, si tenía un sobrepeso, pero en qué se basan. ¿Mm? Y tú como mamá, también cómo entregas esa información a los niños. Entonces probablemente ella, muy consciente ahorita como, no, yo no como porque no me voy a subir de peso, pero crees que con los años esa presión no le hará desarrollar un TCA. O sea, cuando ya literal ella diga, Exacto. ¿cómo es mi cuerpo? Estoy mal con mi cuerpo, ¿no? Es exacto. Y justo aquí, más algo bien importante que decías, cómo entregamos la información, cómo le damos esta connotación negativa luego a la palabra gordo o gorda. Sí, Porque si la niña o si la mamá o si en general entendiéramos que gordo no es ser malo, no tendremos ningún problema. Sería como entender que somos morenas. Sería como entender que soy lacia, que soy china o que soy ondulada. Sería entenderlo así de sencillo, pero como no entendemos a la diversidad corporal como algo normal, como algo bueno, inclusive se ve como algo malo y como algo que hay que cambiar. Entonces, la connotación que le damos a las palabras importa, porque la niña ya entendió que ser malo, que ser gordo, perdón, es es malo. malo, Sí, cuando no. Entonces, la niña y la mamá están tratando a toda costa de modificar una característica corporal que tal vez ni siquiera la niña tiene, porque ya hay un miedo constante a ser gordo o gorda. Entonces, desde ese punto de partida, Mafe, es como qué información estamos entregando y también qué información estamos recibiendo, porque no solo las mamás somos quienes entregan, recibimos y, bueno, no soy mamá, pero reciben y entregan, ¿no? Entonces, desde que, por eso hago como hincapié en si digo gordo o gordo, no es con estigma y no es peyorativo, es simplemente una característica más de las personas. Así como decir, pues, soy morena, soy alta, soy bajita, pero si desde el primer momento le hacemos entender a las criaturas que gordo está mal, ahí ya tenemos un gran problema. Por ejemplo, en los años, hablando igual con esta industria de las dietas, hay algo que se llama violencia estética, que es pues básicamente la violencia que sufrimos en particular las mujeres, pero todas las personas, que nos orillan a vernos de cierta manera. Y la violencia estética, así brevemente, se sostiene en 4 pilares. La gordofobia, que es el miedo y el rechazo total a engordar. La gerontofobia, que es el miedo a envejecer. El sexismo, que es más hacia las mujeres, y el racismo. Entonces, si tú te fijas, ¿cuántas cosas no hay para las mujeres? Tratamientos, cirugías,
para no envejecer, para no engordar, para enclarecer o mantener blancas ciertas zonas y que van específicamente a mujeres. Sí, Entonces, eso es lo que sostiene a la violencia estética, estos cuatro pilares principales. Entonces, en el racismo, que tiene mucho que ver con la gordofobia, si es como a nosotras que inicia este boom de las dietas en los 2000, también iniciaba esta violencia estética, no iniciaba, ya estaba, pero se sostenía bastante fuerte con los tratamientos para dejar de ser morena o para aclarar tu piel, ¿no? Entonces, el constante no me quiero ver morena, no me quiero ver morena, no quiero ser morena, no quiero ser negra, no quiero tener un tono de piel. Así de cañón está lo mismo con la gordura. No querer tener una característica. Y muchos dirán, pero bueno, puede que desarrolle enfermedades, pero hay personas gordas que pueden no tener enfermedades y hay personas delgadas que pueden tener enfermedades. ¿De qué puede como diferenciarse de lo que hablábamos hace un momento, Mafe? De cómo está el ABC del niño de la mamá, cómo están los clínicos, cómo son sus conductas con la comida. Al niño le gusta comer, le ofrecen alimentos, tan solo desde ahí partir, se le ofrecen alimentos a los niños, porque malamente muchas veces la responsabilidad solo cae en las mamás, como ya decíamos. Lamentablemente, las paternidades a veces son muy ausentes, al menos en México, las paternidades, hay muchas paternidades ausentes y el peso cae o recae en la mamá y la mamá es la quien tiene a flote la casa y es trabajar y probablemente no estar al 100% al pendiente del niño, ¿no? Entonces la alimentación a veces queda y pasa mucho en consulta de que nos dicen, no, es que pues mi mamá no me cocinaba mi nana, me cocinaba mi abuelita, me cocinaba mi tía. Entonces desde ahí, desde ese como momento en la infancia donde el niño no tiene el acceso a los alimentos, a la presentación del alimento, pues claro que hay un desconocimiento de ni siquiera me gusta, no sé ni siquiera si es bueno o malo para mí, puedo entonces a generar una aversión porque no me gusta como lo cocinaba mi nana, pero no quiere decir que como cocine tu nana vas a comer en todos lados ese alimento en particular, ¿no? Entonces, regresando me desvío un poquito, pero regresando al punto es cómo entregamos la información, pero también cómo recibimos la información y cómo decidimos recibirla. Podemos tener información de todo, la cosa es cómo la desmenuzo, vaya, cómo la entiendo, la cómo se la paso. interiorizas. Exacto. Exacto. Mira que yo digo algo que siempre intento mostrarles a la mamá porque, a las mamás porque como te digo, me pasó a mí y es que tu mamá también tienes que sanar primero, interiorizar esto que estamos hablando, si tienes un trastorno de conducta alimentaria, si el tema de subir de peso te ronda la cabeza, si tú mismo estás a dieta. Entonces, asimismo, ¿cómo también te perciben tus hijos? Puede que digas, yo jamás le diría a mi hijo o a mi hija, estás de cierto peso, vas a entrar a una dieta, pero tú lo estás haciendo, tú cómo estás viendo tu cuerpo, qué estás consumiendo en redes, en lo que lees, en la manera en cómo te ves al espejo y decimos, qué gorda estoy, este jean ya no me queda, cosas así, ¿no? Porque es que ahí uno ya dice, ¿no? Como dices, la palabra gorda es igual a mal. Te lo digo porque por muchos años a mí me pasó. Y algo muy importante que tú hablabas y era, no es el peso, y no nos centremos en ese peso, pero te quiero contar que para mí todo cambió cuando yo aprendí qué necesitaba mi cuerpo en alimentación, en sueño, en lo que hablaba, en lo que leía, con quién me rodeaba y que no era solo llegar a una talla o a un peso y intentar pertenecer, porque siempre creo yo que en ese afán de lograr una talla o un peso es pertenecer a ese porcentaje minoritario, porque para mí es así de poquito del que sí entra en ese estándar, ¿no? En esa delgadez o en ese peso y el resto del mundo nos quedamos por fuera y queremos pertenecer, ¿no? Entonces fue invertir en educación alimentaria que para mí lo fue casi todo. Y no se trata solamente de decir voy a comer saludable, porque todos piensan y cada uno tiene su manera de describir el comer saludable. Para unos puede ser solo lechuga, para otros pueden ser los polvos multivitamínicos, para otros pueden ser solo productos light. Y aquí yo quiero que aquí va una pregunta para ti, pero quiero decirles es que para mí
fue conectar con mi cuerpo. O sea, no solo decir voy a comer saludable, sino comer alimentos, uno, que mi cuerpo iba a digerir bien porque me quité unos problemas gastrointestinales que tenía. Dos, sentir realmente mi saciedad y es lo que les enseño a las mamás para que lo hagan desde chiquitos, porque es que no podemos pretender obligarlos desde chiquito, pero cuando estés grande, decirle, ah, no, sí, siente tu cuerpo a ver qué sientes, ¿sientes hambre? No sientes, o sea, desde chiquitos los estamos apagando. Entonces, cuéntame tú como nutricionista, ¿qué tan importante es esa educación nutricional en nuestras vidas? Importantísima, importantísima. Cuando hablamos de una nutrición no centrada en el peso, que si ustedes ya les dio como curiosidad y se van a poner a investigar, puede que vayan a encontrar entonces está todo mal en la nutrición no centrada en el peso, porque entonces, ¿qué hacen si no dan dietas? Educación nutricional. Si no damos dietas para bajar de peso, damos educación nutricional, que así es como debería de verse la nutrición, porque la nutrición estética y una nutrición para fines estéticos no existe. Como tal, en la bibliografía jamás vamos a encontrar de cómo hacerle para que los cuadritos salgan, cómo, qué comer para que la pierna se marque. La nutrición es preciosa y es una ciencia, a final de cuentas, y es una ciencia bien cambiante, y es una ciencia muy relativamente nueva. Entonces hay mucho todavía por investigar, mucho por conocer y mucho de esta ciencia es la educación nutricional, enseñar cómo funciona nuestro cuerpo para empezar, ¿no? Ahorita dijiste algo bien importante que me encanta es, si desde pequeños les obligamos a comer incluso cuando ya están llenos o a no comer porque están gordos, claro que de adulto el niño no va a saber si está lleno, si no está lleno, si tiene hambre. Y eso es algo que pasa muchísimo en trastornos de la conducta alimentaria o en conductas desordenadas que no tienen ni la menor idea de cómo se sienten sus señales fisiológicas, como hacer pipí. No te digo de comer y sentirte lleno, como hacer pipí, porque hay una desconexión brutal con el cuerpo por el montón de normas y reglas que se nos imponen desde la infancia. Entonces, es básicamente eso, empezar con educación nutricional. ¿Sientes tu hambre? ¿Sabes cómo comer? ¿Qué crees para ti que es saludable? Bien decías tú, para muchos es comer productos light, ¿no? Ok, ¿por qué crees que eso es comer saludable? ¿Qué es comer saludable para ti? Pues hacer ayuno. ¿Y por qué eso sería saludable? Entonces, la educación nutricional va de explicar por qué ciertos nutrientes son buenos, por qué ciertos alimentos nos pueden ayudar a ciertas condiciones y no que unos alimentos sean mejores que otros, no, pero hay alimentos que tienen mayores cualidades ante el otro para ciertas cosas, ¿no? Como en los tés, ¿no? Como en las infusiones. Ya sabemos que cierto té es para la pancita, cierto té es para la garganta, o sea, así, ¿no? Lo mismo con los alimentos. Hay alimentos que nos pueden ayudar a sentirnos más saciados, alimentos que nos pueden ayudar cuando tenemos diarrea o algún problema intestinal o estomacal. Hay alimentos que nos pueden ayudar cuando nos sentimos tal vez deshidratados. Hay alimentos para todo, ¿no? Entonces es explicar desde ahí qué alimento te va a ti, qué alimento te va bien, qué alimento puedes conseguir. Y contemplar también eso en la educación nutricional es contemplar las posibilidades económicas de las personas, porque la cultura de dieta y esta idea de que la alimentación debe de verse de cierta manera es muy elitista. Entonces es solo para ciertas personas. Compra salmón, compra quinoa, compra arúgula, compra alimentos que tal vez ni siquiera tienen que ver con mi cultura. Claro, Y pues me los estoy comprando, pero pues son alimentos que vienen tal vez de España y eso hace que sean carísimos porque no son de mi cultura. Yo puedo comprar frijoles, puedo comprar maíz, puedo comprar, em, no sé, alimentos que en México es como la dieta de la milpa, alimentos que son propios del mexicano, propios de México, pero porque no vienen en esta idea de saludable, entonces pues tengo que comprar lo que viene de fuera, que me resulta 3 veces más caro. De eso es la importancia de la educación nutricional. ujú. Sí, por eso de verdad es importante. ¿Quieres empezar a sanarte? ¿Por dónde empiezas? Conociendo y sabiendo que, que inclusive qué siente tu cuerpo al comerse algo. Es que no se trata solamente de decir, yo te voy a poner un ejemplo, a mí, las harinas blancas con las cremas, como la pastelería normal, me sienta fatal. O sea, mi cuerpo ya lo sabe.
incluso el de mis hijas ya. Entonces, no se trata que la repostería saludable es que no, esa no te va a hacer subir de peso, no, tienes incluso las mismas calorías. Lo que pasa es que utilizo unas harinas o unos ingredientes que entiendo que mi cuerpo los digiere, ¿sí? Más no es Exacto, porque como de esa manera para conservar un peso. ¿No? Entonces, esto es algo importante porque esto pues lo que desarrolla es esa mala también como conexión o la no conexión con tu cuerpo, es no entiendes qué pasa y nos pasa ahora de adultos. Creo que la mayoría de nosotros en nuestra época nos decían, no se levanta de ahí hasta que se termine de comer todo. Y hoy en día comemos y podemos quedar llenos, pero si te dicen, ¿quieres una tortica con café? ¿Tú qué dices? Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque te enseñaron también que no debías dejar nada, porque eso era pecado, porque eso era no querer a la abuela. También la parte emocional, ¿no? La parte emocional ahí exacto. juega un papel muy importante. Y la parte de la culpa, ¿no? Porque hay mucha culpa en dejar comida. Al menos en las culturas latinas, incluso se llegó a ver en la película esta de Coco, que tiene pues, todo el background mexicano, ¿no? De cómo la abuelita, ¿quieres un tamal? Y Miguel le dice, no, sí, quieres otro tamal, ¿no? Entonces, incluso en eso es como la culpa de si le niego un tamal a mi abuelita, pobrecita de mi abuelita, o la típica de las mamás de antes, de los niños en África no tienen comida. Sí, Entonces, pobre niño, ya entiendes que eres malo porque hay otros niños que por tu culpa están sufriendo porque pues no tienen comida y tú la desperdicias, ¿no? Pero si le enseñamos al niño de, ok, ya no quieres, ok, entonces lo guardamos y para la siguiente vez pregunto, ¿cuánta hambre tienes? Darle la autonomía al niño, entender que los niños no son adultos chiquitos, no son niños, pero también como son niños tienen su autonomía y saben regular su cuerpo. exacto. Entonces, Es que eso es invitar al... difícil de entender. Es difícil de entender Muy que el cuerpo difícil. tiene autonomía de decir hasta aquí estoy llena y hasta aquí no. Y pasa algo muy curioso que es como cuando están bebecitos que amamantando o que están lactando, sí entienden cuando el niño se retira y dice, ay, ya se llenó. Pero ¿por qué no vamos a entender lo mismo cuando el niño ya está en alimentación complementaria? El niño también se llena. Así como aventaba el pecho hacia afuera con su lengüita, o así como se quitaba del pecho o aventaba la mamila, también puede decir, ya no quiero. A mí me encanta ver a los niños, no soy mamá, pero me encantan los niños, cuando traen la galleta toda aguada en la mano, la traen así, caminando por todos lados y la galletita bien aguadita en la mano, y ya luego como que, ah, sí es cierto, aquí la traigo, y le vuelven a dar una mordida. Porque así de intuitivo y de innato es esa necesidad de comer. Ya no quiero, la puedo traer en la mano cerrada 3 horas, me volvió a dar hambre, sí es cierto, tengo una galletita y la como. O cuando dejan la comida y ya saben dónde la dejaron y regresan por el bibi, por la galletita, por eso que le ofreció la mamá, por la frutita, porque saben que tienen hambre, que ya se llenaron, puedo dejar la comida y regresar por ella, ¿no? Entonces, desde chiquitos se nos enseña mucho la culpa por comer cosas que están muy calóricas, por comer cosas que son malas, por dejar la comida a la abuelita, a la mamá, porque los niños en África no tienen comida. Entonces, esta carga emocional que cargamos, vaya, con la comida, aleja completamente de sentir las necesidades del cuerpo. Así es. Y de verdad que es algo que enseño. Incluso hace poco tuve que decirle a una mamá con todo el amor y el respeto, no podemos seguir con esta asesoría porque estaban obligando a Chiquito a comer y yo no compartía eso. Ella me decía, yo lo entiendo, mi esposo no, pero no puedo hacer nada. Les decía, es tu expectativa. Tú quieres que se tome todo el plato de sopa. Para ti, si no tomó sopa o para ellos, era que no comió. Y tuve que decirle de verdad, o sea, no puedo porque no estoy de acuerdo con que lo obligues a comer. Bueno, y nosotros como padres, ¿cómo podemos saber cuáles son esos signos o esos síntomas más comunes de trastornos de conducta alimentaria? Hablemoslo en adolescentes. Como decía, de pronto de niños puede haber algo, pero sé que también no hay muchos estudios que digan, bueno, un chiquito puede presentar eso. Hablemoslo en adolescentes para las mamitas que actualmente tienen adolescentes o nosotros con niños que van a ser futuros adolescentes, esos signos y cómo se diferencia pues el TCA en niños o adolescentes al de los adultos. ¿Hay alguna diferencia?
No tanto como tal una diferencia significativa, sino puede ser de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, la preocupación por el peso puede ir de acuerdo a la edad. Pero empecemos, por ejemplo, los signos que son como muy llamativas, independientemente de la edad, es la preocupación excesiva por el peso. De mamá o esposa, esposo, me siento gorda, me siento gordo, tengo que bajar de peso, mira cómo estoy, y empieza a haber como una hiperfijación con el cuerpo. ¿Sale? Esta hipervigilancia de me pellizco aquí, me agarro acá, me toco acá, esta hiperfijación con bajar de peso o con no engordar. Me Em, peso constantemente. me peso constantemente. Sépanlo, mujeres que nos están escuchando, no es normal que se pesen así, ¿no? Entonces, dejarlo así porque es tan constante. Es que yo me peso diario, es que yo me peso una vez a la semana. El peso no nos va a decir nada de la salud y mucho menos de tu salud mental. Que si de por sí ser mamá ya tiene una Una carga carga. impresionante en la salud mental, pesarte también, ¿no? Entonces, esta obsesiva fijación por pesarte, por revisarte en los espejos, por comparar tu cuerpo con ropa que tenías previo al embarazo o que tenías antes de tu primer embarazo o después del segundo embarazo y ya vas por el tercero. No es normal estar comparando tu cuerpo con diferentes etapas de la vida. El cuerpo cambia, así de sencillo, ¿no? Entonces, esta hiperfijación con el cuerpo, quitar o cortar algún grupo de alimentos o algún alimento de tu alimentación por miedo a engordar. Es decir, quito carbohidratos por miedo a engordar. Quito lácteos por miedo a engordar. Es muy diferente hacerlo, como decía Mafer, porque yo sé que no lo puedo digerir. Ah, ok, entonces quito estos alimentos porque me caen pesadísimo. Quito estos alimentos o reduzco su consumo porque me da diarrea cada que los consumo. Ah, quito esto porque me da miedo engordar. Es muy diferente, ¿sale? ¿Qué otro como signo que puede estar muy alerta en adolescentes? Actualmente, y esto que si quieren ir a seguirme en redes, pronto lo van a encontrar, la moda o la ola coreana está impactando de manera impresionante a Occidente. Si bien en Occidente ya tenemos estándares horribles, están llegando a estándares todavía mucho más severos con la ola coreana. ¿Por qué? Porque es bien sabido que pues en Corea y en países como China también están los estándares de belleza muy, muy severos. Son personas muy, muy delgadas. Aquí en Latinoamérica o al menos en Norteamérica también hay mucho de estándares delgados, pero un poco más curvis o más atléticos, ¿no? En Asia hay mucho de, pero muy, muy delgado, como las Earring Chicks, que son las K-pop de ahora, ¿no? Las chicas, las K-popers o las idol, están siendo una influencia muy grande en el desarrollo de TCAs tanto en Oriente como en Occidente. Entonces, la hiperfijación con los cuerpos muy delgados de artistas, de cantantes, también es un red flag, sobre todo en adolescentes. En adolescentes, yo te puedo decir que las adolescentes que llegan conmigo tienen como un detonante, es que me gusta mucho el K-pop. Hay algo ahí particular. Yo empezaba a ver a las idol y me quería parecer a ellas. Yo empecé a escuchar K-pop y me quería parecer a, y decían el nombre de la chica, porque hay muchísima influencia en esta cultura de mantenerse delgados a costa de lo que sea. O sea, lo que sea, ¿no? Incluso un cantante de BTS, que es este grupo de K-pop de hombres, incluso creo que en un documental o algo así salió a decir que sufrió de algún trastorno de la conducta alimentaria, pero no lo se está viendo como grave, sino se está viendo como, ay, eso tuvo para estar delgado. Ah, ok. O sea, como para motivarlos a lograr ese peso. Por lo mismo que decías tú hace un rato de que esto es invisible, se habla de que los TCAs es como, ¿a poco siguen existiendo? ¿De verdad existen? Es como, sí, sí existen y están más vivos que nunca, ¿no? Entonces, también ahí tener como, pues, esta noción de que si empiezan a tener mi hija, mi hijo, una fijación por el cuerpo de algún artista, ok,
También cuál puede ser un detonante o cuál puede ser un red flag. Sean súper, súper conscientes de cómo le hablan a los hijos o cómo se le hablan a los adolescentes. Justo hace unos días me escribía en Instagram un chico de 15 años que me decía, yo sé que nunca fui gordo, yo sé que nunca tuve un peso elevado, pero era un constante bullying por parte de mi familia, por parte de mis amigos, ¿no? Entonces, un chico que actualmente tiene 15 años y empezó a los 13 14 años, que sigue sin recuperarse totalmente porque sigue estando ay, ya empezó a subir de peso, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hablan a los adolescentes? ¿Cómo nos hablamos nosotras mismas? Tú lo dices hace un rato de, ya me veo bien gorda o ya me veo súper gorda. ¿Cómo te estás hablando a ti frente a tu hijo o frente a tu hija, ¿no? Ese es como también un red flag, la preocupación y el bullying o el acoso que llegan a sufrir por su tamaño de cuerpo. Cuando quitan un grupo de alimentos, ya decía dieta keto, cuando pasan muchas horas sin comer, como ayuno intermitente, cuando sienten culpa por comer algún alimento de, ya me comí una hamburguesa, mañana tengo que ir al gimnasio. O ya me comí una hamburguesa y la siguiente comida tiene que ser una ensalada sí o sí. Esa necesidad de compensar o de sacar lo comido o de hacer las cosas bien, entre comillas, ¿no? Ese también es un red flag. Y esto, como te decía, se presenta tanto en adolescentes como en adultos. La diferencia es que va mucho de acuerdo a los adultos. Los adultos son, digo, de acuerdo a la edad, los adultos son de que por salud ven nomás que panzota. Es como, sí, tu salud va más allá de eso, ¿no? Y en adolescentes es como, es que quiero que se me vea bien esta falda, es que ya no se me ve bien la blusa. Entonces es de acuerdo como a la etapa del desarrollo, pero siguen siendo prácticamente los mismos signos y síntomas. Sí, y mira que acá no estamos diciendo que comer de forma, yo no lo llamo como todo saludable, sino nutritiva. Nutritiva es que le da información a tu cuerpo. No es decir, es que no hay que comer de esa manera, hay que comer absolutamente todo, pero no hay que tener miedo al comer. Eso fue algo que al identificarlo pude empezar a trabajarlo, porque como tú decías, tal vez entonces yo comía, pues toda la semana empecé a preparar alimentos en mi casa, aprendí a cocinar para poder incluir nuevos ingredientes y recetas que me gustaban, que le sentaban bien a mi cuerpo y pues claramente para ayudar como todo en el proceso de mi niña que era muy selectiva. Pero cuando me comía tal vez algo como una hamburguesa, como pan, no era solo el que me sentara mal, que yo me sentía mal, sino es el miedo a me voy a engordar, ahora ya me subí tantos kilos. Entonces, eso es algo importante que aquí nosotros no queremos decir, es que estamos diciendo que, no sé, todo, o sea, comen de todo, coman es de manera intuitiva, ¿sí? Que hay alimentos que claramente te van a dar mucho más información que otros solamente te van a dar energía, entonces cada cuánto los consumes y si de verdad los quieres consumir, si realmente dices mejor no, pero son acciones que van enfocadas en salud y bienestar, pero de verdad, de tu cuerpo, incluso mi cuerpo es diferente al tuyo, a mí me sientan más las harinas, de pronto a ti, no sé, los lácteos, las grasas, qué sé yo, pero debe ser basado en eso, no en un ideal de solamente voy a comer saludable, ¿no? Exacto. Y justo lo que decíamos hace un momento, ¿qué es saludable para ti? ¿Qué es Sí, saludable para mí? ¿No? exacto. Tal vez tú me digas, es que las fresas son súper saludables. Yo te diga, sí, para ti porque yo soy alérgica. Entonces, para mí no son saludables. O sea, en ningún sentido sería una fresa saludable porque me cierra la garganta, porque me saca ronchas, ¿no? Entonces, el saludable es súper subjetivo. Por eso la alimentación saludable es súper individualizada. Es tremendamente individualizada. ¿Hay alimentos más nutritivos que otros? Sí, pero eso no quiere decir que automáticamente sean más saludables para mí. Por lo mismo que te digo, puede que la pasta integral sea súper saludable. Sí, pero yo no puedo consumir pasta integral porque me da diarrea o porque me constipa, entonces yo no podría comer Por la pasta cantidad de integral. fibra. Claro, exacto. Entonces, mira que de verdad es pensar, o es decir, como en conclusión, es que el peso no debe ser un único indicador de salud, ¿sí? Exacto. Si bien hay un factor de riesgo, pero no debe ser el único indicador. Que para mí, las personas, los adolescentes,
deben ser escuchados de cómo se sienten, cuáles son sus necesidades. Y ese enfoque de verdad debe hacerse integral, así como este tema del TCA. Para mí, diferentes áreas de la salud deben estar involucradas en los tratamientos para un TCA, o sea, debe ser interdisciplinario. Psicología, nutrición, grupo de apoyo, va a ser según como cada necesidad. Entonces, de una vez ahí les voy a hacer una cuña, es que esto quería arrancarlo contigo, que eres licenciada nutrióloga, pero también vamos a tener este mismo tema por parte de psicología. O sea, yo quiero realmente abordar todo el tema porque se me hace demasiado importante poder conocer qué puede estar pasando en la mente de ese adolescente. Y incluso yo estoy segura que a veces estos podcasts que decimos como van enfocados en ayudar algo a los niños, nos estamos ayudando nosotras. Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque creo que cuando a mí me pasa, a mí me encanta trabajar con mamás, porque los niños son los comedores más intuitivos del planeta, ¿no? Entonces, los niños a final de cuentas llegan a enseñarles un montón a las mamás que toda su vida han hecho dietas. Entonces, es como, me acabo de dar cuenta que mi hijo cuando ya no quiere palomitas, dice, ya no quiero. Y yo no puedo dejar de comer palomitas, porque yo tengo el pavor de que las palomitas se vayan, porque toda mi vida he vivido a dieta, O por ansiedad, porque, o por ¿no? Comer ansiedad, ¿no? emocionalmente, como que tú comes y Sí, comes. exacto, ¿no? Entonces, te digo, me encanta trabajar cuando tiene niños, porque los niños llegan a enseñarles un montón. Y en el trabajo bueno, en el transcurso de trabajar con ellas, los niños nos ayudan un montón, sin querer queriendo, nos ayudan un montón, pero también ellas es como, ¡oh! Súper, o sea, esto también lo puedo poner en práctica con mi hijo y mi hijo lo está poniendo en práctica de cierta manera sin él saberlo conmigo. Y es súper bonito eso. Súper. Mi querida, ya digamos como para empezar a finalizar nuestro podcast, que además está de verdad muy, muy entretenido y yo quisiera hacerte muchas más preguntas. Estabas hablando pues sobre que te gusta trabajar con las mamás y que es importante. Es que realmente en la maternidad tenemos muchas responsabilidades, o sea, es como de las responsabilidades más grandes que tenemos. Y me gustaría que nos contaras de verdad ese papel tan importante que nosotros tenemos como familia, como padres, para esa prevención y tratamientos, y ya están, de los TCA. Ok, para la prevención es súper importante porque justo como les mencionaba hace un momento, desde el cómo nos estamos refiriendo al cuerpo propio del niño y de los demás, puede ser así el detonante principal, ¿no? Incluso hacer dietas o hablar de los cuerpos es un factor detonante de desarrollo en TCAs. Entonces, cómo hablamos, cómo ofrecemos los alimentos, cómo en esto, pues al final de cuentas es conducta. Entonces, ¿qué conductas tenemos con los alimentos al sentarnos a comer? Si hacemos de los tiempos de comida un lugar de pelea con el esposo, con el niño, de regaño, de maltrato, de violencia, de desconexión, pues claro que también puede ser un factor para que los niños digan, ok, no me gusta comer, porque se relaciona con episodios traumáticos para ellos, ¿no? Entonces, para la recuperación, el grupo de apoyo de la familia es indispensable. Lamentablemente muchas veces no contamos con este grupo de apoyo por la desinformación que hay afuera de, ay, te lo estás inventando, son cosas de adolescentes. Y pues no, no son cosas de adolescentes, son cosas que le puede pasar a un niño, a un adolescente, a un adulto, sea mujer, sea hombre. No importa la edad, no importa el género, no importa la raza, puede llegar a desarrollar un TCA. Los TCAs no discriminan. Entonces, estos se presentan en todo, ¿no? Entonces, sí, la familia y los papás llegan a hacer un papel súper importante. Y ojo, no es que los papás o las mamás sobre todo tengan la culpa, no, pero sí somos piezas claves para poder aportar al desarrollo o para frenar el TCA o para tratarlo o para que nunca se presente. Si nosotros hablamos con toda naturalidad con nuestros hijos sobre la diversidad corporal, sobre que los alimentos nos pueden nutrir y algunos nos van a dar energía, que hay ocasión para todos los alimentos, que nuestro cuerpo va a cambiar indudablemente, que nuestra alimentación debe de cambiar de acuerdo a nuestras etapas de nuestra vida. Si nosotros hacemos del comer algo seguro, algo tranquilo,
nos ahorramos probablemente conductas desordenadas. Eso es cierto. Y cuando mencionas el ambiente familiar, yo quiero añadir algo y es que a veces, ok, preparan los alimentos nutritivos, alimentos locales, pero hay estrés. Es decir, mamá está estresada peleando con papá o mamá está estresada y está preocupada que si comió, que no comió. Eso igual va a afectar en cómo el niño tenga la relación con los alimentos, se relaciona. Exacto. Aquí no es de come saludable, no come saludable, sino esa relación que va creando desde la niñez. Incluso cuando tú dices, es que yo de verdad siento que cada podcast que he hecho acá ha sido como, para mí han sido como esas lucecitas en el camino de mi sanación personal. Y es que te contaba antes de empezar que alguna vez estuve tan obsesionada y yo fui de las que tomé estos batidos de no sé qué, Life, esta marca que está por todos lados, para dejar de primero almorzar y comer y bueno. Y mira que una vez mi hija me dice, mamá, ¿por qué no comes con nosotros? ¿Por qué te estás tomando eso? Y ahí fue el día que mi cabeza hizo así, ¡boom! Yo cómo le voy a poder explicar a mi hija que, o sea, que no tiene que importar su cuerpo, que ese no sea tampoco el foco, si yo estoy centrada en eso, si yo dejé de comer con mi familia por estarme tomando un batido. ¿Mm? Entonces, ahí fue cuando realmente muchas cosas también empezaron a cambiar y lo que te digo, hacerme consciente de que algo estaba mal aquí y que debía empezar a trabajarlo fue un primer paso, pero sí, te voy a decir que ya no me peso, nunca más me volvió a pesar. Para mí, el disfrutar de verdad de los alimentos es mi prioridad, es disfrutarlos, es comer cuando tengo hambre, pero sí siento yo que la vocecita a veces pasa, por eso digo, oh, esto es normal, o sea, pasa por ahí y te dice, ojo con esto, ¿y cuánto estás pesando ahorita? Nunca me peso y a veces y la callo la voz, digo como, ok, pero es normal que uno siga presentando eso. Sí, justo esa vocecita, le decimos que es la voz del TCA, ¿no? ¿Y de qué se va a diferenciar, Mafe? Pues en la presencia con la que la tengas y lo que hagas tú con esa voz. Tú ahorita dijiste la callo, ¿no? Entonces, si tú me dices, le hago caso, la alimento, claro que seguimos en una fase como activa, ¿no? Pero si pasamos a la puedo escuchar, porque indudablemente la vamos a escuchar. Lamentablemente estamos en una sociedad súper gordofóbica, súper centrada en el peso, súper de cultura de dieta. Entonces, por algún lado nos va a llegar la idea. La cosa es, ¿qué hago con esa idea? ¿Qué hago con esa vocecita? Ok, ya entendí que viene de, voy a ir a una boda y me quiero poner un vestido, ya entendí que viene de ahí, pero no lo voy a hacer. Es la gran diferencia. Sí, la vocecita me está diciendo que baje de peso. Ajá. Pero yo ya sé que no lo voy a hacer, yo ya sé que cada que hago una dieta me siento mal, cada que hago una dieta regreso al peso que tenía inicialmente, empiezo, no sé, a vomitar, a laxarme, me siento mal, no lo voy a hacer, punto, ya la callo. Esa es la gran diferencia. Bueno, gracias de verdad. Mi querida, ya por favor, para terminar, darnos tres consejos prácticos para aquellos que están ya sea en proceso de recuperación de TCA y llegó esta información o si eres un familiar y sabes que alguien cercano probablemente lo sufre o tu mamá, persona que estás escuchando, identificas que puedes tener una. Ok, primero, mucha paciencia y autocompasión. Si eres parte de red de apoyo, si eres tú quien está pasando por un TCA, si eres tú quien crees que tiene un TCA, mucha paciencia y mucha compasión. No es tan fácil aceptar que puede haber un problema. ¿Por qué? Pues porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, hay veces que decimos, es que no estoy tan enferma porque no estoy delgada, es que no estoy tan mal porque no vomito, es que no estoy tan mal porque sigo comiendo. Entonces, hay mucha negación en aceptar que uno está mal, ¿no? Entonces, paciencia en entender que necesitamos ayuda y que merecemos recibir ayuda. E hilándolo a esto mismo de no estoy tan enferma, no necesitas estar muriéndote para estar enferma y para recibir ayuda. No necesitas tener un bajo peso para recibir ayuda. Si tú ahorita al escuchar esto sientes como que algo te está llamando, algo te genera inquietud, probablemente hay algo que sanar.
No vamos a decir probablemente ya tienes un TCA, pero probablemente hay algo que sanar, que sea tu relación con la comida o con tu cuerpo. De ser así, necesitas saber que puedes recibir ayuda sin tener un bajo peso, sin estar vomitando, sin ya estar súper grave, necesitas recibir ayuda. Entonces, pide ayuda, sería ese mi segundo consejo. Y mi tercer consejo, híjole, sería pues básicamente no hablar del cuerpo de nadie, así. Estés en recuperación, no estés en recuperación, seas red de apoyo, no seas red de apoyo, no debemos de opinar del cuerpo de nadie porque no sabemos si esa pérdida de peso fue a costa de vómitos. No sabemos si esa ganancia de peso fue por una depresión. No sabemos si esa ganancia de peso fue por una recuperación de un TCA. Y a nosotros decir, ay, te ves más gorda o como que subiste de peso, probablemente le estamos dando un poquito de veneno para que recaiga en un TCA. Entonces sería no hablar del cuerpo de nadie bajo ninguna circunstancia, mucho menos si no te lo pidieron. Ujú, así es. Y mira qué importante, ¿verdad? También es reconocer y aceptar e interiorizar la diversidad corporal, que existen varias realidades, porque así como tal vez yo pensaba que yo era la única que quería adelgazar, mis amigas más delgadas, y hace poco puse en historias que me contaran si alguna vez alguien había opinado sobre su cuerpo y cómo se sintió, y muchas decían sí, decían que mis piernas eran delgadas, que yo era muy flaca a mis 12 años por una enfermedad, pensaron era que yo estaba con anorexia, bulimia. Entonces también a esas personas con delgadez, pues también han sufrido diferentes como trastornos también, se han sentido mal, y es que de verdad existen varias realidades. Exacto, exacto. Y justo ahorita que decías eso, pues se sufre violencia estética en el cuerpo que sea, lamentablemente. Entonces, no formar parte más de esa violencia estética. Claro. Y bueno, hasta aquí nosotros de verdad llegamos. Mil gracias, mi querida, por este maravilloso espacio, por explicarnos con información, con de verdad eso que estás haciendo, y de ver la nutrición de otra manera se me hace muy valioso. Así que por favor recuérdanos las redes sociales para que, o sea, ya mismo todas vayan y te puedan seguir y puedan seguir pues en contacto con tus publicaciones, que como te digo, a mí me conectaron de inmediato y dije, esto es lo que quiero, ¿no? Quiero hablar de esto y quiero que podamos recibir este tipo de información. Entonces, ¿cuáles son tus redes, porfa? Ok, para empezar, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, yo encantada y me encanta que des este espacio para hablar de estos temas en una comunidad tan importante que es las mamás, ¿no? O sea, la maternidad que tiene muchísimas aristas y que puedas empoderar de cierta manera a todas las mamás que te escuchan. Yo de verdad encantada de estar aquí contigo y les recuerdo mis redes sociales, estoy como @DM, D de dedo, M de mamá, nutrición guión bajo, estoy así en Instagram, en TikTok y en Twitter, nada más. Súper, mil gracias. Y ya va para terminar este podcast. Yo quiero que te tomes unos minutos y pienses en absolutamente todo lo que hablamos hoy, que podamos realmente ser parte de ese cambio y de esa red de apoyo. Cada minuto que tú gastas comparándote es un minuto que tú pierdes para vivir desde el ser auténtico, desde lo que tú eres como persona, y decidir no compararte como mamá, porque nos pasa a diario, es permitirte brillar desde esa esencia. Y eso es un acto de amor que le vas a enseñar a tus hijos con el ejemplo. Así que mil gracias por haber estado hoy acá, y vamos a seguir con una segunda, incluso una tercera parte sobre este enemigo invisible. Gracias.